Egunon. Errenteriko mesia, ez? Bai, Errentia da. hori da. Eta gehien dakiena horreko gauzen buruz, liburu zarrei buruz. Musikakoak, musika da zure arloa, ez? Musika eta artxiboak eta liburuak eta partiturak, bai, hori da. Eta artxiboak ere, bai. Utsi beharko diogu, egon gauzanak ikusten, utsi beharko diogu. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei etortzeagatik eta eskerrik asko batez ere parrokiari, xabirari eta nola ez udalari, Egoibarrari eta... Bueno, ni honetaz ez naiz espezialista, baina, bueno, aldu dana egingo dut. Printzipioz nik euskeraz egitea pentsatu dut hitzaldia norbaitek problema edukiko luke euskeraz ulertzeko, bale. Pues entonces horrela egingo ditut batata bestean. Hemen, eta Xabierrek erakutsi duenez, ikusten dezute liburu hori errestauratuta dagoela eta beste zenbait liburu errestauratu gabe daudela. Mai luze honetan kontatzen bat dituzue liburuak, nik sorpresa lehen egin dudan gauza sartu nahi zenean, liburua kontatzea izan da. Eta 13 kontatzen ditut eta izan dut, ez altziren ba 12. Eta nondik ateratzen zait 13. hori, eta gero han beste bat daukazu horrek 14. egiten du. Orduan, lehenengo sorpresa hori izan da, nik uste nuen 12 zirela liburu bilduma osatzen zuten aleak, eta 13 aurkitzen ditut. Digo que cuando he llegado a presentar que esta es una colección especial de cantorales del siglo XVII, que yo sabía que eran 12. He contado y hay 13. Entonces me he llevado, aparte de aquel que está fuera, que es otro libro de coro que se usaba en esta parroquia, que no pertenece a esta colección. Entonces, ¿cuál es el misterio? Nik uste dut, azkenean lortu dugula misterio hori aklaratzea. Eta da, 12 liburuak 1673an iristen dira onera. Baina badago bat, hor bigarrena dagoen hori, beranduagokoa da, 2 urte geroagokoa. Eta etzan San Andres parrokirako egina, baizik eta Arrate amaren ermitarako. Toledon egina ere, baina Arrate ermitarako, ez parrokirako. Al final lo que hemos visto es, mirando en las primeras páginas, es que efectivamente todos los libros proceden de Toledo, y ya veremos cómo dice este libro que estoy señalando aquí delante, como dice al final del libro, quién, dónde y cuándo se copió, y en cambio, en el segundo libro, que empieza por vuestra derecha, figura cómo está copiado también en Toledo, pero no para la iglesia, no para la parroquia de San Andrés, sino para la ermita de Arrate, donado por la misma persona. Nori izan doaintza hori bere garai honetan 17. mendean egin zuena parrokia honetara, horrela dio liburuaren bukaera honek. Dice así este final: escribió este libro Juan Ramírez de Arellano, de edad de 62 años, o sea, no se había jubilado todavía, siendo obrero y dignidad de esta Santa Iglesia de Toledo, el señor don Pedro de Iñarra, natural de Eibar, quien regaló a esta parroquia toda la librería. La librería esan nahi du, liburu bilduma hau. Año de 1673. Toledo, nada menos. Toledo oso berezia zen, eta jarraitzen du izaten, es la catedral metropolitana, es una de las catedrales más importantes de todo el estado. Eta justo koinziditzen du Toledoko katedralaren, berak esaten digun bezala, obrero, claro, obrero orain esaten du, era un minduki. Seguro que era el que transportaba, pues no, obrero significa que era el jefe de todas las obras, el responsable, el económico. En este momento sería el gerente, con lo cual era una personalidad muy importante en Toledo, don Pedro de Iñarra, que es el que hace esta donación a la parroquia.
Claro, hau doaintza ematea, lehen komentatu digu, Xabierrek nola hori garbitzea 6.000 euro kostatu duen, egitea pentsa zute zenbat kosta zezaken bere garaian. ¿Cuánto costaría esto? En la actualidad, pues difícil de saber. Todos los libros están hechos, gero ikusiko dugu, en hojas de piel, en pergamino, piel de animal, escritos a mano y con las iniciales adornadas, que eso es más caro todavía. Entonces, el valor ya de por sí es importante. Balorea gehitu egiten da, 17. mendekoa izanik, orain 21. mendean oraindikan hain garbi eta hain ongi hemen kontserbaturik. Beraz, zorionak herriari eta zorionak parrokiari horrela hain ongi zaintzeagatik bildu magu, benetan. Bueno, eta orain, esplikatzera noa, liburuak nolakoak diren sartu baino lehen, zertarako ziren liburu hauek, eta zergatik hain handiak, eta zergatik hain beste. Voy a intentar explicar ahora brevemente, antes de meternos a explicar cómo se copió y cómo son los libros, etcétera, en explicar el porqué de estos libros, para qué de estos libros y por qué tantos libros. ¿Para qué necesitaban tantos libros en la parroquia en ese momento? Bueno, en ese momento y ahora. Liturgia Xavier ez da gehiagi aldatu. Mantendu egiten da, la liturgia prácticamente no se ha modificado en la Iglesia Católica. Liturgia pixkanaka eratzen joaten da Erdi Aroan, eta liturgian bi zati, Eliza Katolikoaren liturgian bi zati importante bereizi ditzakegu. Alde batetik mezak, eta beste alde batetik deitzen dena orduen liturgia. Digo que en la liturgia de la Iglesia Católica podemos hacer una gran distinción entre las misas, por una parte, y lo que es la liturgia de las horas, o lo que se llama el breviario también. La liturgia de las horas es, después de todo un proceso de años, de cientos de años, de ir pensando cómo conformar digamos, una disciplina del rezo durante todos los días, eso da lugar a lo que se llama la liturgia de las horas. Las horas canónicas eran momentos especiales de rezo a lo largo del día, que todavía hoy en muchos monasterios podemos ir, joaten bazerazte, leirera edozein lekuetara, ikusiko duzue, zenbait ordutan, ordu berezi batzuetan, monjeak eleizara sartzen direla, leku horietan, normalean monastegietan, eleizara sartzen dira, eta kantu berezi batzuk egiten dituzte. Zeintzuk dira ordu horiek? Hasieran maitinez ziren, lehenengoak maitinez ziren, maitinez gauean egiten ziren, normalean. Orain egun maitineak nolabait jetxi egin dira. Gero laudez ziren. Laudez ziren jaikitzerakoan, nolabait jainkoari agurtzeko eta eskaintzeko bizitza berria eta egun baten bizitza berri hori, errezu berezia. Eta gero zeuden prima, tercia, sexta, nona, gero bezperak eta kompletak. Entonces, las horas fundamentales, que siempre se dice que hay horas mayores y horas menores, y las horas mayores son los maitines y las vísperas, de alguna manera al comienzo y casi al final del día, y luego están las horas menores. Entonces, ordenando el rezo a lo largo del día, se empezaba antes por los maitines, que ahora ya no se hacen prácticamente, y era de noche los maitines. Podía ser o a medianoche o a las 3 de la mañana, y se levantaban los monjes a rezar a esa hora. Y después venían los laudes, que era el comienzo del día, cuando despierta y cuando se levanta, y es la oración del rezo de agradecimiento al Señor por una nueva vida en un nuevo día. Y después empezaban las horas, las primas, tercia, sexta, nona. La tercia era muy importante a las 9 de la mañana, normalmente antes de la misa, después se celebraba la misa. La sexta a las 12 del mediodía, la nona
a las 3 de la tarde, recordar en Semana Santa cuando se dice que Jesús murió a la hora nona, y es a las 3 de la tarde. Entonces, esa es una hora especial. Y después venía a media tarde las vísperas, que se hacen, las vísperas sí que es muy común, precisamente por ser horas mayores, se hacen en muchas parroquias, no solamente en los conventos, y por supuesto en las catedrales. Y luego las completas, que es una oración muy bonita. Si algún día podéis asistir a un monasterio a la hora de completas, oso berezia da. Zergatik, eleiz guztiak eguzkia itzaltzen den lekura ematen dut, eta orduan momentu hori da nolabait eguna agurtzeko eta jainkoari gau on bat eskatzeko. Eta orduan egun hori kompleta, kantu hori edo errezu hori, kompletatzeko errezu hori oso berezia da. Entonces, si veis, es la liturgia de las horas llena todo el día y de alguna manera ordena la vida, fundamentalmente en los monasterios. En las parroquias eso era imposible, o en las catedrales. Lo que se hace normalmente era reunir las horas menores, prima o la tercia, sexta, nona, normalmente juntas, y entonces muchas veces se rezaba en 3 momentos del día. En cambio, en los conventos se sigue haciendo normalmente en las horas establecidas, en las horas canónicas. Claro, hori pentsa dezakegu horrek bizitza guztiz ordenatzen du. Gutxi gora bera, 3 ordutik 3 ordura zure lana utzi behar badezu eta errezatzera joan, horrek egiten du, horrelako disiplina berezi bat, eta eguneroko bizitza hori nolabait ordenatu egiten du. Orduan, kantu guzti horiek eta errezu guzti horiek betetzeko liburu asko behar ziren. Zeren eta ordu bakoitzean kantu berezi batzuk. Es decir, en cada hora de esa liturgia de las horas se necesitaban unos cantos y unos rezos especiales. Y por eso se necesitaban muchos libros. Así eran seguro aski errezo normala izango zen erdiaroan esan nahi dut. Gero badirudi errezoak eta hori seguro aski judutarren judutarren espresioengatik edo judutarren erlijioaren praktikarengatik hartuta hitz batzuen espresio gogorako bat edo berakago bat bukaeran eta bar erabiltzen hasten zen. Orduan, errezitazio hori pixkanaka doinua bihurtzen joaten da. Eta doinu bihurtze horrek erdiaroan azkenean ematen du Gregoriano hain berezia eta hain ezaguna dugun kantu hori. Gregoriano kantu launa ere deitzen da batzuetan. Comento que a lo largo de la Edad Media, en un principio el rezo seguramente era simplemente, como lo dice la expresión, rezado, sin declamación, pero poco a poco se empiezan a enfatizar ciertas palabras, al final hacia abajo, en el medio las importantes hacia arriba, de manera que poco a poco se va desplegando una melodía, poco a poco. Y se va haciendo todo un corpus de melodía, que es lo que luego da lugar a lo que se llama el gregoriano. Gregoriano hitza nondik dator, Gregorio el Magno aita santuarengatik, 6. mendekoa. Badirudi berak idatzi zituela doinu guztiak. Ez, berari eman zitzaion sistema honen izena, nolabait berak apoiatu zuelako eta bere garaian batez ere sistema hori nolabait gauzatu eta sendotu zelako. Se le llama gregoriano precisamente por la intervención del Papa Gregorio, pero ya en el siglo VI, en un momento en el que la religión católica está expandida en parte del orbe, pero tenía muchas expresiones diferentes. En Oriente tenía un modo de rezar y de cantar con sus peculiaridades, y también en Europa, en las distintas geografías de Europa,
tenía sus propias peculiaridades. Y así existe un canto que se llama ambrosiano, en honor a San Ambrosio, en la zona norte de Italia. El beneventano, el gálico, que era el canto que se hacía en Francia. Y existe también el rito hispánico, o que después se llamará el rito visigótico. Es decir, todo esto son expresiones locales que tienen mucha fuerza y mucha riqueza, y que con el mismo texto muchas veces se utilizaban distintas melodías. Entonces llega en el seno de la Iglesia Católica, bueno, como en la sociedad misma, ese balance entre la tendencia a concentrar o la tendencia a permitir expresiones, como pasa con los idiomas, es decir, la necesidad de o el querer un único idioma para todos, o el permitir que haya idiomas diferentes según las regiones. Esas tensiones ocurren y siguen ocurriendo a lo largo de los siglos, pero quizás hay momentos concretos a lo largo de la historia de la Iglesia. Uno es en el momento de San Gregorio, donde se decide que el rito romano, el que se hacía en el entorno de Roma, es el que tenía que estar por encima del resto de los ritos. De manera que poco a poco las iglesias y los concilios que se hacían en cada circunscripción de la Iglesia van decidiendo que adoptan el rito romano, dejando caer el rito, los ritos propios. Eso ocurre con el gálico, con el ambrosiano y con el mozárabe. En el siglo XI, por ejemplo, es cuando se decide que se adopta el rito romano en vez del mozárabe, excepto en Toledo, que Toledo, por unas razones históricas, en ese momento hay que recordar que está la lucha contra los árabes en lo que era la península ibérica, y hay una batalla que se gana en Toledo, con lo cual a Toledo se le da la potestad de seguir manteniendo solo para la Catedral de Toledo el rito hispánico. Eta kuriosoa da, oraindik gaur egun ere Toledon egiten dela erritu hori, hor bakarrik Toledon. Bueno, eta orain ere Toledotik ateratzen dira eta beste lekutan egiten dira, baina batez ere, beste leku guztietan Gregorianoa eta Erromako errito berezi hori gauzatzen da. Beste momentu berezi bat gertatzen da Trento kontzilioan, 16. mendean. Hor oso momentu berezia da, eta Trentoko kontzilioak nolabait gauzatzen ditu tekstu, batez ere testu jatorrizko tekstuak nolakoak izan beharko ziren, eta tekstuak aldatzen badira, doioak ere aldatu behar dira. Horrek nolabait ekartzen du Trento kontzilioaren ondorioz liburu guztiak aldatu egin behar direla. Digo que el momento del concilio de Trento en el siglo XVI es otro de los grandes momentos de cambio dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque debido a los ritos locales, no solamente en música, sino también en textos, se utilizaban oraciones diferentes, himnos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces el concilio decide que no, que se tiene que unificar y que todas las iglesias deben de respetar los textos y la música. Con lo cual se decide que todas las parroquias del orbe, imaginaros eso, la revolución que es desde el punto de vista de la materialidad de los códices, de los libros, tiene que cambiar. Claro, las cosas en la Iglesia Católica no cambian de la noche a la mañana, en 2 días. No. Las cosas van a su ritmo. Está la Xavier. Van tranquilas. Tan tranquilas que por eso esto posiblemente todavía tiene que ver con el Concilio de Trento, 100 años después del Concilio de Trento. Eta kuriosoa da, hori ikusiko duzue, zeratik hori esplikatuko dizuet, badago artikulu bat esplikatzen duena Toledo katedraleko kantoralak nolakoak ziren zenbat daude, eta bar, 200-etik gorako kantoralak daude,
eta esplikatzen du aldaketa batzuk zergatik egin ziren eta ze ondorioak eduki zituzten. En un artículo que explica el fondo de cantorales de la Catedral de Toledo, que hoy en día tiene más de 200 cantorales, aquí no estamos mal, tenemos 14, para el poderío que tiene Toledo, pues Éibar no queda nada mal parado. Bien, entonces da una explicación que me parece que es muy interesante para entender, pero por qué en un momento determinado, en el siglo XVII, de repente tienen que tener libros nuevos. Bueno, horrela dio. Los cambios que se produjeron en el misal romano desde 1604 con la bula Cum Santissimum Eucharistique de Clemente VIII, así como los promulgados por Urbano VIII en 1634 con la bula Siquis Est del 2 de septiembre de 1634, el pontífice mandó expurgar la edición de 1570, audá, la edición del Concilio de Trento, de errores tipográficos, cuya principal consecuencia fue la ejecución de nuevos volúmenes rectificados. Esto tuvo importantes consecuencias que también afectaron a otros volúmenes de función litúrgica, pues los numerosos libros de canto que se habían escrito a lo largo de los últimos años del siglo XVI y primeros del siguiente se vieron alterados con la intención de adaptarse a las correcciones, lo que generó el encargo de nuevos códices para el rito. En Toledo, los nuevos volúmenes fueron copiados por Juan Ramírez de Arellano, quien los concluyó en 1681. Berez, volumen bat, da 1680 batekoa, baina beste guztiak 1677an bukatzen ditu. Hau da, berez, 1654 eta 1677aren tartean idazten ditu Toledoko bilduma hori. Gogoratu, 77 bukatzen ditu, cuyo conjunto lo componen 6 pares, aunque solo los 3, hoy ya lo he explicado, luego explicaré por qué lo de los 6 pares, por qué hablan de pares de libros. Aunque solo los 3 primeros se iluminaron con grandes viñetas. El resto de letras estaban decoradas por pigmentos planos y son de sencilla ejecución, por lo que consideramos que son obra del propio escribano. Pues bueno, justo este Juan Ramírez de Arellano es el que copia todos estos libros, es el mismo. Y los entrega por donación, como hemos visto antes, del ilustre eibartarra don Pedro de Iñarra en 1673. Es decir, 6 años después de haber acabado los volúmenes de Toledo. Claro, esto le costaría varios años, porque claro, yo imagino que él seguiría copiando otras cosas para la propia Catedral de Toledo, con lo cual este encargo que le hace don Pedro de Iñarra pues le costaría, como veis, pues por lo menos 6 años en llevar a cabo. ¿Por qué la cuestión de los 6 pares? Bueno, pues con esto voy a entrar ahora un poquito para explicar dónde y cómo se cantaban, nun eta nola erabiltzen ziren liburu hauek. Bueno, hor ikusten duzuen órganoa, el órgano que veis ahí, justo este año, que por eso, eta zorionak, sonará estupendo cuando se estrene el órgano restaurado, cumple este año, sabéis, el centenario. El órgano anterior era un órgano, por cierto, de otro ibarrés. Os voy a contar el órgano anterior a 1912, kartela bat zeukan. Tenía una cartela con una leyenda que decía lo siguiente: este órgano fue fabricado en el año de 1658, muy cerquita a esto. ¿Qué pasaría en Éibar en esa época? 1670 urtean, diru aldetik, oparotasun hori egoteko, hori kuriosoa izango zen, aztertzea, ezta? Órgano berri bat eta liburu berriat. Hacia 1650, ¿qué pasaba en Éibar económicamente? Yo lo desconozco, para este esplendor, digamos, ¿no? Un órgano nuevo, sabéis que un órgano cuesta un potosí, mucho, y toda una colección de libros nuevos. Bueno, pues entonces fue fabricado en 1658 por Fray José Eizaga Echevarría, religioso de San Francisco, auda franciscano, natural de esta viña. Se renovó y aumentó según el estilo presente en el año 1787 a expensas de don Ventura de Sustaeta,
presbítero natural de la misma, por don José de Echevarría, otro organero, descendiente de dicha villa, organero de su majestad, el señor Carlos III, bajando de Madrid a su ejecución. Hau da, 1658an egiten da organoa, gero 1787an eraberritzen da, baina iristen da arte. Ja, 20. mendearen hasieran ja organo zaharra geratu zen, eta ez zaharra bakarrik ejekuzio aldetik, baizik eta estetikaren aldetik, musikaren estetikaren aldetik ere, beste organo berri bat eskatzen zen, eta horregatik egiten da organo berri hori. Bueno, orduan, organoa egiten denean, klaro, orain koroa ikusten dugun moduan luzaeran libre dago. Agian, gerta daiteke, joaten bazerazte adibidez Azkoitira, Azkoitian organoa erdian dago, baina alde batean. Eta organoan fondoan eta beste aldean horrelako esertzeko leku, horrelako orain errektoreak eseritzen den, mezaren apaiza eseritzen den lekun antzeko eserlekuak zeuden. Antes, muy posiblemente, podemos hacernos a la idea viendo, por ejemplo, la parroquia de Azkoitia, que el órgano sí está al fondo, pero está en un lado, en el centro, en un lado, dejando libres para otros usos, para guardar cosas, etcétera, las partes de las naves laterales. Entonces, centrado en el fondo, lo que había eran sitiales, con asientos como el que tiene habitualmente el sacerdote que celebra la misa, y al costado también sitiales, de manera que ahí se juntaban los curas para rezar las horas que antes he comentado. ¿Cuántos curas había en Eibar, Garraio horretan? Bueno, Gregorio de Mújicak bere liburuan esaten digu, 1623 urtean 19 zeudela. ¿Cuántos sacerdotes tenía o podría tener la parroquia en esas épocas? Pues del siglo XVII, Gregorio de Mújica nos cita que el año 1623, es antes que esto, es 30 años antes, pero prácticamente sería lo mismo, la parroquia aparece servida por un cura, 5 beneficiados significaban, eran curas también, pero que tenían beneficios, y 13 presbíteros expectantes, que estaban esperando beneficios. Es decir, en total 19. Es un volumen igual que ahora, Xavier, ¿está? ¿Qué tienes que hacer de todo, imagino? Bueno, pues eran 13 sacerdotes los que estaban al servicio del culto y de la feligresía a lo largo de todo el año. Y esos 13 son los que en su momento cantarían. Y cantarían arriba, posiblemente, más que aquí. Lo más probable es que fuese en el mismo coro de arriba. Si veis en grandes catedrales, normalmente el coro está en medio de la catedral. Donde está el órgano, normalmente los sitiales, el lugar donde se hacía el rezo y del canto gregoriano, se hacía donde estaba el órgano. Entonces, en las grandes catedrales, justo en que son tienen más columnas que aquí normalmente, entonces están en el medio y ahí están los grandes sitiales. Bueno, y aquí seguramente estarían arriba, en el coro, que para eso hay un coro tan hermoso, ¿no? de tanto fondo. Tiene esa explicación, y veis en muchos conventos lo mismo, que el coro tiene mucho fondo. Pues bueno, esa es la explicación, que tiene que estar preparado para contener todos los asientos, todos los sitiales para todas las monjas o los monjes de ese monasterio, para que puedan hacer el oficio divino en todas esas horas. Y entonces, badago beste gauz bat, que es interesante, que es el tipo de rezo y el tipo de canto. Modalitate desberdinak daude. Adibidez, responsorioak normalak izaten dira bakarrelari bat eta beste guztiak erantzuten diotena. Edo antifonak, el canto antifonal deitzen dana, beste modu batera da. Koru guztia erdibitu egiten da, bitan zatitzen da, eta normalean bertso bat erdi batek kantatzen du, eta
beste erdiak erantzun egiten dio beste hurrengo bertsoarekin. Digo que en la liturgia hay también, claro, si no todo iba a ser monótono y para romper esa monotoneidad se crean diferentes formas de canto. Entonces está el canto responsorial, por ejemplo, que es el canto de un solista al que le contesta todo el coro de beneficiados o de monjes o de monjas. O, por ejemplo, otra modalidad era el canto antifonal, en el que el coro se divide en dos, se parte en dos, y la mitad del coro canta un versículo y responde con otro versículo la otra mitad del coro. Esto explica por qué en Toledo, antes que he contado que eran dobles, que eran conjuntos dobles, ¿por qué dobles? Porque al ser tantos ellos, claro, aquí seguramente 12 acercándose al... Por cierto, el cantoral se ponía encima de un objeto de madera, normalmente que se llamaba facistol. Por eso muchas veces se llaman libros de facistol. Y se confunde, parece que el facistol tiene algo que ver con el libro. No, tiene que ver con dónde se ponía el libro para ser leído. Eran grandes y estaban a la altura más o menos de los ojos para que alrededor del facistol se pudieran colocar los que en ese momento estuvieran rezando. Seguro aski ez ziren denak izango momentu guztietan. Zatik, egin kizun asko egongo ziren, eta seguro aski lehen aipatu ditudan 19 izan beharrean gutxiago izango lirateke. Orduan, 12 pertsona agian liburu batekin konpontzen dira. Orduan, hemengo bilduma ez zuen volumen dobleak behar, baina Toledoko katedralekoak bai, jende asko zegoelako. Es decir, la parroquia de Eibar, que posiblemente no estarían los 19 cantando en el mismo momento, porque las obligaciones serían muchas, serían menos los que estuviesen en el canto, con lo cual 12 personas pueden cantar del mismo libro, de un único libro. Entonces, la parroquia de Eibar, posiblemente esa es la explicación de que no necesitaría volúmenes dobles, pero en cambio, si vais a muchas catedrales, veréis que el facistol tiene como 4, así, como 4 lugares a lo alto. ¿Por qué esos 4? Muy sencillo, porque si estamos cantando pues, las vísperas, pues los salmos de víspera, entonces se pone un libro con los salmos de vísperas y otro libro clon, igual que ese, con los salmos de vísperas, en el otro lugar, de manera que la mitad del coro lo ve desde ahí y canta desde ahí, y la mitad del coro lo ve desde ahí y canta desde ahí. Y esto es lo que produce además un efecto de estereofonía, que eso en la música, imaginaros el juego que ha dado a lo largo de la historia, muchísimo la cuestión de la procedencia sonora de diferentes lugares, ¿no? Eso es toda la policoralidad que se hace en el siglo XVII precisamente. Eso me viene bien además, para explicaros otra cosa, ¿por qué a veces se llama canto gregoriano y a veces canto llano? Kantu laua, organo kantuaren kontra bereizteko erabiltzen da. Gregoriano kantua izan beharrean laun kantua. Canto llano frente a canto de órgano. Es decir, a partir de más o menos de la Edad Media empieza las melodías a diversificarse, no solamente en cuanto a riqueza de melodías, sino a alguien se le ocurre que yo hago, pues como nos canta ahora en la iglesia, que se canta una canción en la comunión y alguien hace un dúo, hacia arriba o hacia abajo, por diversificar y por embellecer ese canto. Bueno, pues eso pasó también con la polifonía, que se empezó a enriquecer y entonces surge la polifonía, es decir, varios sonidos a la vez. Eso pasa prácticamente desde la Edad Media. Y entonces eso da lugar a lo que se llama el canto de órgano. La polifonía se le llamaba canto de órgano, para distinguir lo que era el canto gregoriano o canto llano. Canto llano porque se supone que es plano, que es la una de la es, que es dicho, casi más recitado que no con grandes volúmenes de cambio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre canto llano y canto gregoriano. Y otra cuestión también que es interesante, oso kuriosoa da, nola polifonia kantua gregoriano kantutik ateratzen dela ere normalean.
hau da, barroko garai guztian, eta ernazimendu garai guztian ere, noski, meza asko egiten dira kantu laun konkretu baten gainean. Edo gai hori hartuz, gai hori borobilduz, aldatuz, areagotuz. Hay mucha de la polifonía que se hace ya desde la Edad Media, todos los motetes, las misas. Entonces, por ejemplo, quizás habéis oído hablar la misa sobre l'Homme Armé. L'Homme Armé era una canción famosa en toda la Edad Media. Entonces, sobre esa canción, los músicos componían polifonía. Entonces, utilizaban a veces canciones polifónicas, pero muchas veces utilizaban el gregoriano. El gregoriano servía de base para hacer toda la polifonía. Y muchas veces había muchos salmos que eran un verso en polifonía y otro en gregoriano, etc. Es decir, combinando lo que era el gregoriano y la polifonía. Me he ido a los cerros de Úbeda un poquito, ¿no? Pero bueno. Bien. Sí, que no, que seguro que dices, ¿cuándo acabar este? No. Entonces, el por qué ya os he explicado eso ya os he dicho. La materialidad del libro. Hay un artículo también que he encontrado que después de restaurar, como aquí, varios de los volúmenes, 3 volúmenes en concreto de la colección de Toledo, explican en un libro lo que han hecho. Entonces, explican también cosas que me parece que son interesantes para nombres, etcétera, que aprendemos sobre eso. Dice, los libros contenían cantoneras. Estos no tienen prácticamente cantoneras, es decir, cantoneras se utilizaban en las esquinas. ¿Para qué? Para reforzar. Y claro, ikusten duzute hori, ze pixu daukan, hori mugitzeak komplikatua da, gero hori lurrean utzi behar da, ez dakizar. Hori saiesteko nolabait, eskinetan, normalean metalesko kantonerak jartzen ziren. Bullones y clavos de decoración. Hor, azaletan ikusten duzute, normalean egurrezkoak dira tapak, baina gero pergaminoa ere daukate, larrua daukate, eta gero larruak nolabait alde batetik apaintzeko, baina beste alde batetik ere nolabait larru hori ongi pasteko egurrera, hiltz antzekoak erabiltzen ziren. Bullones serían lo del centro, que son como una especie de medallones que se ponían en el centro de la cubierta del cantoral y después clavos, algunos de decoración, pero que también servirían para fijar y dar fuerza a esa cubierta. Normalmente tenían cartela, hori ertzean, estos también tendrían, segurazki bere garaia, baina kartelak zer gertatzen da, normalean paperezkoak izango ziren, eta denboraren poderioz junak. Tendrían las cartelas para identificar, tendrían un número seguramente en su momento estos también, para identificar y para saber que hoy toca sacar este y mañana este. Claro, eso alguien habría, uno de los sacerdotes seguramente sería el responsable o el sacristán, no lo sé. El responsable, no seguramente un sacerdote, porque hay que saber el contenido y qué es lo que toca en cada día, en cada momento, en cada hora, etcétera, para saber qué libro poner o no poner en el facistón. Agarraderas de piel, baita ere, para mí, hartzeko, y cintas separadoras. Hori cintak nik ez ditut ikusi. Pero normalmente las cintas separadoras, que normalmente están cosidas, pues podéis imaginar, han pasado 300 años y pues eso se va con el tiempo. Las tapas podían ser de madera de pino o de roble o de olmo y podrían ser de una pieza o de varias. Pero luego igual os leeré la descripción de qué hace de uno de los restaurados en Toledo, precisamente de los copiados por Juan Ramírez de Arellano, para que veáis cómo lo describe. Y las hojas eran habitualmente de pergamino de oveja, normalmente, aberenak zirena, pero de oveja en general. Ikusteko, irakurri egingo dizuet, nola Juan Ramírez de Arellano kopistak egindako Toledoko egindako liburu baten aurkezpenan nola restauratzaileak nola adierazten duen. Esta es la descripción que nos hace una restauradora de uno de los cantorales que copió
primo hermano de estos, para Toledo. Volumen de 1658. El soporte de escritorio es de pergamino de oveja. Muestra, bueno, los folios miden, dice 695, yo creo que se ha equivocado, será 495 por 500 milímetros. Yo diría que estos son un poco más pequeños, es algo así. Tiene 142 folios, pues posiblemente estos andarán también por ahí, estructurados en 20 cuadernos. Los cuadernos son cuaterniones, excepto los 9 primeros folios que se corresponden con las guardas, la portada y el índex. La encuadernación es de cuero marrón oscuro, amengo a crecela. Tiene 5 nervios dobles. En la contratapa, los extremos de los nervios se disponen en V. Habría que mirar en la contratapa a ver si están en V también. Cuenta con refuerzos de pergamino y de tela. Las tapas son de madera de pino, miden 575 por 530 milímetros, están formadas por 2 piezas horizontales que se llaman peinazos. Las horizontales, marca tú, así, una así grande, así, y otra que se llaman peinazos, y 3 piezas verticales que atan. Y eso es lo que hace muy resistente el libro. Y de hecho, fijaros lo bien que se conservan. Por cierto, que posiblemente el haberse conservado, que antes me comentaba Xavier, que siempre han estado tumbados, en algunos sitios se conservan o los guardan de pie, y entonces tiene un problema, porque la piel es un elemento vivo, es curioso, la piel sigue respirando, entonces le afecta la humedad, le afecta la sequedad, todo. Entonces, el estar tumbado posiblemente es lo que hace con el peso de las tapas, le protege del polvo y le protege de esos cambios de temperatura y de humedad, con lo cual evita habréis visto muchas veces pergaminos conveados o papeles que se comban pues con la humedad, ¿no? por el agua. Bien, tiene cartela, dice. Este no tiene, ya hemos explicado que no tiene cartela, uno igual sí. 4 cantoneras y placas de refuerzo en todos los bordes. Los bullones, erdikoak, son de 4 tipos. El bullón central de contorno romboidal, con calados, hauetakoak ere hemen badira, y los bullones que marcan los 4 ángulos del rectángulo. En el plano anterior, estos 4 bullones siguen una geometría similar al bullón central, mientras que en el plano posterior, 2 de ellos son una especie de rosetón y otros 2 son de forma redondeada. Deducimos que se perdieron los originales y se pusieron para sustituirlos otros. Es probable que la sustitución fuera hecha en 2 momentos diferentes. Hau ere gertatzen da hemen. Quiere decir que posiblemente no todos los elementos que están en los libros sean los originales. En 300 años pasa de todo, imaginaros, hasta una guerra civil que destrozó en esta parroquia, además creo que destrozó mucho, y curiosamente estos libros se han conservado. A saber por qué, porque estarían en algún sitio especial, Xavier. Estarían en la sacristía quizás, y la sacristía no sé. Se quemó fue la casa. Era la sacristía ahí. No la iglesia. Orduan eleizan egongo ziren. Que estuviesen arriba en el coro, es lo más probable. Vai. Bueno, pues todo eso hace que cambien, lógicamente, no mucho, la apariencia externa, ikusten duzue oso ongi daudela, pero los clavos, que faltan cosillas, bueno, pues eso sí. Pero ya veis también que hay como unas piezas de cuero que hacen que cierre la tapa de arriba con la de abajo. Lo cierra al final con unos enganches de hierro, que veréis que algunos parece que son los originales de la época, hay pocos, pero hay algunos que pueden ser originales y otros que serían posteriores. En la restauración, lógicamente, han puesto posteriores, no, creo que no son los originales. Bueno, y esto sería yo creo que lo más importante que tenía que decir. Sí que quería deciros que tenemos un misterio con un libro que en 1928 era del siglo XIV y que estaba en la parroquia y que parece ser que posiblemente con la guerra civil o así ha desaparecido, o posterior, no lo sabemos, está aquí.
Pero bueno, ese es otro de los misterios que algún eibarrés a lo mejor puede... Ya Juan San Martín ya habló en un artículo de ese libro y ya en su época es un artículo de Juan, del ilustre eibartarra, mila eta bederatziehun eta hirurogeita pikoa, de hacia el 60 y tantos, y ya dice que él ya no lo conoce, o sea que lleva perdido pues por lo menos 50 años, que sería anterior a estos. Estos son del siglo XVII, aquel posiblemente del siglo XIV. Y ahí veis otro libro para hacer ver que no solamente se usaban estos, sino otro libro posterior, que además tiene una inicial, me parece que es una inicial pintada. ¿Cómo se hacían estos libros? Normalmente, y en la primera página veréis, ahí están abiertos en la primera página donde está el título, veis que hay unas líneas que son las que marcan. Las líneas, el copista primero marcaba el territorio, digamos. En la hoja lo mismo, las hojas, los márgenes siempre son todos exactamente los mismos, y las rayas son exactamente iguales, con lo cual todo eso se hacía con plantilla, lógicamente. Y entonces el copista primero escribía lo que era texto y música, y se dejaban todas las iniciales, todo lo que no era, a veces lo hacía el propio copista y otras veces era un iluminador. En Toledo, por ejemplo, la colección de Toledo, las tres primeras tienen las iniciales, no son filigranas, estas son aquí, son filigranas, sino que son dibujos, son como aquel prácticamente que veis. Y eso posiblemente los podría hacer otra persona, un pintor, un especialista en lo que son los dibujos o las pinturas, ¿no? Y entonces las notas son el gregoriano, notación cuadrada, y el texto se ve, vamos, lo podemos leer, veréis tanto en el volumen dedicado a Arrate como en el volumen que explica. Bakar batean esaten du, Eibarko parrokiarako eskainiak direla 12 liburu guztiak. Eta hor ikusten duzue, eta oso argi irakurtzen da, eta irakurketa oso ondo egiten da. Y esto es más o menos lo que yo quería. Y quería deciros también que hay un libro de Carmen Rodríguez Suso, que ahora no sé lo que he hecho, está por ahí, bueno, igual, bye. Lo podéis pasar si queréis. Ahí, donde está la marca, hay 2 hojas con sueltas, porque Carmen Rodríguez Suso lo que hizo fue catalogar las hojas sueltas que se conservan en archivos y en bibliotecas y en conventos, etcétera, muchas sirviendo de guarda para otros documentos. Entonces ella catalogó, entonces encuentra una hoja en el archivo municipal, otra hoja en el archivo parroquial y 5 hojas de notarios correspondientes a Eibar, yo creo que son en el archivo de protocolos de Oñate. O sea que hay también hojas sueltas relacionados con Eibar, de Cantollano, que completan de alguna manera pues esta riqueza que tenéis. O sea que Sorionak, y esto es en principio lo que tenía. Si queréis preguntar algo, encantado de contestaros. ¿He hablado mucho? ¿Veis? Mucho. Esto mucho, hasta el 18 seguramente. Por lo menos, yo calculo que 100 años y luego sí que es verdad que en el siglo XVIII, claro, si aquí veis, los que habéis estudiado música, veis que no hay compases, no hay sentido de compás. Es decir, el gregoriano es un canto continuado, al que normalmente no se le pone un ritmo fijo, aunque dentro tiene sus variaciones rítmicas y sus grupos de ritmos, etcétera, baina orokorrean gregorianoak ez dauka konpas konkreturik, baizik eta horregatik da kantu launa, ez? Entonces, en el siglo XVIII se empieza a cantar un gregoriano diferente, que es mucho más medido, y en el XVII también. De manera que incluso a veces para
porque en general el gregoriano no se cantaba acompañado de instrumentos, pero en el barroco sí. En el barroco muchas veces hay un instrumento que se llama bajón, que es el antecedente del fagot. En las orquestas el fagot es ese instrumento grave que hace pues el antecedente es el bajón y se utilizaba en muchos sitios, también en parroquias, para apoyar el canto llano. ¿Por qué para apoyar? Pues lo podéis entender perfectamente. A las 8 de la mañana, un día, que seguramente hoy a las 8 de la mañana aquí haría más frío que ahora, pues claro, la voz se te baja enseguida. Entonces el instrumento lo que hace es mantener el canto, hacer que no se desafine, hori laguntzeko. Y a veces también el órgano acompañaría, hori seguro aski ere, kasu batzutan laguntzen zuen. Baina, bueno, orduan, zure galderari erantzunez, 100 urte edo horrela, hori ere kuriosoa da, sí, es curioso, kalkulatzen da, gutxi gora bera, asko erabiltzen ziren lekuetan, 50 urtetik 50 aldatu egin behar zirela edo konpondu. Se calcula que cada 50 años, más o menos según el uso, lógicamente, había que cambiar o que arreglar los libros de coro, precisamente por ese maltrato normal humano. Entonces, 100 años seguro. Luego, ¿por qué se ha conservado? Porque la propia parroquia yo creo que le ha dado el valor que tiene a la colección. Aunque no tuviera una validez litúrgica, que la tenía, porque luego la validez ha vuelto en el siglo XX con el revival del gregoriano, ahora esto se puede cantar perfectamente, claro. O sea, la validez no la ha perdido. Ahora quizás es histórica, pero la tiene. ¿Este galderaren bat? ¿Qué pasaba en las parroquias que no tenían estos regalos o no podían disponer de estos ejemplares? ¿Cómo cantaban? Había libros más pequeños, había parroquias también que no tenían 19 curas, claro. Entonces había los libros de horas que se llamaban también, que esos se hacen ya desde la Edad Media. Y entonces había libros más pequeños que estos, que servían también para el rezo. Breviarios, y de hecho luego por supuesto viene cuando hace Solesmes, el Grado del Triples, etcétera, esos libros que ahora ya, el Liber Usualis, que antes en todo el siglo XIX se usan libros ya de manera que, ¿cuándo se deja de cantar esto? Pues eso sería buena pregunta. Pues no lo sé, posiblemente en el siglo XIX. ¿No, Xavier? No, sí, pero ¿cuándo se empieza a dejar de cantar de los libros grandes y a cantar del Liber Usualis? Pues el siglo XIX, más o menos. Eso tiene mucho que ver también con la imprenta, con el desarrollo de la imprenta. Claro, daos cuenta que la imprenta ya empieza a partir del siglo XV, XVI, digamos, ya con más. Entonces, conforme avanzan, pues entonces se van haciendo ya los libros en imprenta. De manera que, por ejemplo, a mí me ha extrañado, Xavier, que aquí no tengáis ningún libro de Sant Esteban. Hay un músico que era el maestro de capilla de Donosti, de Santa María, José Juan Sant Esteban, que él hizo, me parece, una colección, así como esto, una colección, me parece que era de 19 libros, grandes también, horrela handiak, baina imprentan eginak. Donostian imprentan, eta Gipuzkoako eta Euskal Herriko parroki askotan oraindik aurkitzen direnak. Noizbehinka aldatu egin behar ziren liburuak. Y había otra pregunta que me quería hacer alguien, no sé. ¿Alguna pregunta? Sí. Es, a ver, nun daukat. Lo comenta Juan San Martín en su artículo. Juan San Martín hace referencia al Congreso de Música Sagrada de Vitoria que se celebró en 1928. Y hubo una exposición de códices.
en Vitoria con motivo de ese congreso de 1928 y en 1929 se edita las actas del congreso. Eta hor, aktetan azaltzen da aurkeztu ziren liburu guztien zerrendatu egiten da. Eta Juan Sanmartinek erabiltzen du aipamen hori bere artikuluan. Os voy a contar lo que dice Juan Sanmartín, que lo toma del Congreso de las... A ver si lo encuentro. Sí, hablando de la exposición de códices, dice el texto, los códices de los grandes monasterios eran importantes. Con todo, no han faltado en nuestro ensayo ejemplares como el de Eibar, un volumen de muchos folios de fina vitela. Vitela zen ardi nonato edo jaio gabeko oso fina. La vitela era una piel de cordero, creo que de cordero nonato, muy fina. Entonces dice que es un volumen de muchos folios de fina vitela de notación a una sola línea. Es un estadio anterior que esto es siglo XVII, siglo XIV todavía se escribe en una sola línea, con neumas, una notación que era neumática. Digo, a una sola línea cuya antigüedad se remota al siglo XIII o principios del XIV. Y esto es lo que dice. Y cuando en la lista de los libros que se figura con el número 6, dice, propio de tiempo, de la parroquia de Eibar, siglos XIII-XIV, pergamino manuscrito, notación a una sola línea. Esta es la breve descripción que dice de ese volumen que se presentó a esa exposición en Vitoria. Teóricamente debió de volver a la parroquia después de la exposición, pero después ya, en los años 60, sabemos que ya no estaba. Una pena. Pero bueno, a lo mejor algún día aparece, quién sabe, no de aquí. Y esto es... Beste galderarik, gero? Pues mila esker etortzeagatik eta bermutera.